19. Promesas de gloria. ¿Has encontrado el rastro?, susurró Drizzt, en cuanto llegó al lado de la gran pantera. Palmeó a Genwibar en el flanco y supo por la relajación de los músculos del felino que no había ningún peligro cerca. Entonces, se han ido, añadió el joven, con la mirada puesta en el largo pasillo desierto que tenía delante. Enanos malvados, los llamó mi hermano cuando encontramos las huellas junto al estanque. Malvados y estúpidos. Envainando la cimitarra, se puso en cuclillas junto a la pantera y le apoyó un brazo en el lomo. Sin embargo, son lo bastante listos como para eludir a nuestra patrulla. El felino lo miró como si pudiese comprender cada una de sus palabras, y Drizzt frotó su mano con fuerza contra la cabeza de Genwibar, su mejor amiga. Drizzt recordaba con toda claridad su entusiasmo cuando, un día de la semana anterior, Dinin había anunciado, para gran enfado de Masoj Hunetete, que Genwibar acompañaría al joven al frente de la patrulla. La pantera es mía, le había recordado Masoj a Dinin. Y tú me perteneces, había respondido Dinin, el jefe de la patrulla, sin dar lugar a más discusiones. Cada vez que la magia de la estatuilla lo permitía, Masoj llamaba a Genwibar desde el plano astral y ordenaba a la pantera que se uniera a Drizzt, cosa que además de aumentar la seguridad del joven le permitía gozar de la compañía de la magnífica bestia. Drizzt sabía por las manchas de calor en la pared que había rebasado los límites de la ruta que debía vigilar, y que ahora se encontraba bastante lejos de la patrulla. Confiando en que Genwibar podían cuidar de sí mismos, y con los demás muy atrás, decidió descansar y disfrutar de la espera. Estos minutos de soledad le daban el tiempo que necesitaba para reflexionar sobre sus emociones en conflicto. Genwibar, que parecía estar siempre de acuerdo, resultaba el público perfecto cuando pensaba en voz alta. Comienzo a preguntarme el valor de todo esto, le susurró al felino. No pongo en duda la utilidad de estas misiones. Esta misma semana, hemos derrotado a una docena de monstruos que podrían haber provocado grandes daños en la ciudad, pero ¿para qué? Miró los grandes ojos de la pantera y encontró solidaridad en la mirada. El joven comprendió que de alguna manera Genwibar entendía su dilema. Quizá todavía no sé quién soy, murmuró Drizzt, o lo que es mi gente. Cada vez que encuentro una pista hacia la verdad, me conduce a una senda que no me atrevo a seguir, a conclusiones que no puedo aceptar. Tú eres un Drow, respondió alguien detrás de la pareja. Drizzt se volvió bruscamente y descubrió a Dinin, que, a unos pasos de distancia, lo miraba con gran preocupación. Los enanos han conseguido situarse fuera de nuestro alcance, dijo Drizzt, en un intento de desviar la atención de su hermano. ¿Aún no has comprendido lo que significa ser un Drow?, preguntó Dinin. ¿Todavía no has llegado a entender el curso de nuestra historia y las promesas de nuestro futuro? Sé de nuestra historia lo que nos enseñaron en la academia, contestó Drizzt. Fueron las primeras lecciones que recibimos. En cambio, sé poco o nada del futuro y quisiera saber más cosas del lugar donde vivimos. ¿Conoces a nuestros enemigos?, lo animó Dinin. Sé que son innumerables, repuso Drizzt con un sonoro suspiro. Llenan los rincones de la antípoda oscura, siempre atentos a que bajemos la guardia. No lo haremos, y nuestros enemigos caerán ante nuestras armas. Ah, pero los verdaderos enemigos no viven en las oscuras cavernas de nuestro mundo, señaló Dinin con una sonrisa taimada. El suyo es un mundo extraño y malvado. Drizzt comprendió a quién se refería su hermano aunque sospechaba que le ocultaba alguna cosa. Los elfos de la superficie, susurró Drizzt, y el nombre estimuló en su interior un cúmulo de emociones encontradas. Desde que tenía uso de razón, le habían hablado de la maldad de sus primos, de cómo habían obligado a los Drows a refugiarse en las entrañas del mundo. Ocupado en las tareas de cada día, Drizzt no había tenido tiempo para pensar mucho en ellos, pero cada vez que lo recordaba, lo hacía para utilizar su nombre como una letanía contra todo aquello que odiaba en la vida. Si Drizzt podía culpar a los elfos de la superficie, tal como parecían hacer todos los demás Drows, por las injusticias de la oscuridad Drow, entonces le resultaba más fácil tener esperanzas en el futuro de su gente. Desde el punto de vista de la razón, Drizzt tenía que descartar las leyendas heroicas de la guerra entre los elfos como otra de la interminable serie de patrañas que le habían enseñado, pero en lo más íntimo se aferraba desesperadamente a aquellas historias. Miró a Dinin.
Los elfos de la superficie, repitió el joven, sean lo que sean. Dinin festejó con una carcajada el implacable sarcasmo del hermano menor. Se había convertido en algo habitual. Son tal como te han enseñado, le aseguró a Drizzt. No tienen ningún mérito y son más viles de lo que podemos llegar a imaginar, los verdugos de nuestro pueblo, que nos expulsaron de la superficie hace miles de años, que nos forzaron. Conozco los relatos, lo interrumpió Drizzt, alarmado por el volumen cada vez más alto de la voz del hermano. El joven echó un vistazo por encima del hombro. Si hemos acabado nuestro recorrido, vamos a reunirnos con los demás que nos esperan más cerca de la ciudad. Este lugar es demasiado peligroso y poco apropiado para charlar. Se puso de pie y emprendió el camino de regreso escoltado por Genwibar. No tanto como el lugar al que muy pronto te conduciré, replicó Dinin con la misma sonrisa taimada. Drizzt se detuvo y lo miró, intrigado. Pienso que deberías saberlo, bromeó Dinin. Hemos sido seleccionados por ser la mejor de todas las patrullas, y tú has tenido mucho que ver en ello. ¿Elegidos para qué? Dentro de una quincena, saldremos de Menzoberranzan, explicó Dinin. Nuestro viaje será muy largo y nos llevará a muchos kilómetros de la ciudad. ¿Cuánto durará? 2 semanas, quizá 3, contestó Dinin, pero valdrá la pena. Nosotros, mi joven hermano, seremos los que ejecutaremos parte de la venganza contra nuestros más odiados enemigos, los que asestaremos un golpe glorioso en nombre de la reina araña. Drizzt pensó que había entendido correctamente aunque la idea le parecía demasiado atrevida como para ser cierta. «¿Los elfos?», exclamó Dinin, radiante. «Nos han elegido para una incursión en la superficie». Drizzt no se mostró tan entusiasmado como el hermano, poco seguro de las implicaciones de la misión. Por fin tendría la oportunidad de ver a los elfos de la superficie y de enfrentarse a la verdad que anhelaba descubrir. No obstante, algo mucho más real para Drizzt, las desilusiones que había sufrido a lo largo de los años, moderaba su entusiasmo y le recordaba que, si bien la realidad de los elfos podía servir de excusa al mundo oscuro de su gente, también podía arrebatarle algo más importante. No sabía cuál sería el resultado. «La superficie», murmuró Olten. «Mi hermana estuvo allí, en una incursión. Una experiencia maravillosa, según dijo». Miró a Masog, sin saber muy bien cómo interpretar la expresión afligida del joven Hun-Tt. «Ahora tu patrulla hará el viaje». «Te envidio». «Yo no voy», declaró Masog. «¿Por qué?», exclamó Olten. «Esta es una ocasión única. Menzoberranzan, para gran enfado de Yod, estoy seguro, no ha hecho ni una sola incursión en la superficie desde hace 2 décadas. Quizá transcurran otros 20 años antes de la próxima, y para aquel entonces tú no estarás en las patrullas». Masog miró a través de la pequeña ventana de la habitación de Olten en la casa Hun-Tt, y observó el panorama. Además, continuó Olten en voz baja, allá arriba, tan lejos de miradas curiosas, quizá tengas la oportunidad de acabar con Dos Dourden. ¿Por qué no puedes ir? ¿Has olvidado la disposición adoptada con tu voto favorable?, preguntó Masog, que se volvió para enfrentarse a Olten con aire acusador. Hace 20 años los maestros de Sorcere decidieron que ningún mago podía acercarse a la superficie. Tienes razón, reconoció Olten, al recordar la reunión. Los años pasados en Sorcere le parecían muy lejanos a pesar de que solo llevaba unas pocas semanas en la casa Hun-Tt. Llegamos a la conclusión de que la magia Drow podía tener un comportamiento diferente, inesperado. A cielo abierto, explicó. ¿En aquella incursión realizada hace 20 años? Conozco la historia, gruñó Masog, y acabó la frase por Olten. La bola de fuego lanzada por un mago superó sus dimensiones normales y mató a varios Drows. Los maestros lo calificaron de efectos secundarios peligrosos, aunque creo que el mago aprovechó para liquidar a algunos de sus enemigos con la excusa de un accidente. Sí, asintió Olten. Es lo que dijeron los rumores. De todos modos, ante la falta de pruebas, se interrumpió al ver que las palabras no consolaban a Masog. Ocurrió hace mucho tiempo, dijo, en un intento de darle un motivo de esperanza. ¿No puedes presentar un recurso? No vale la pena, respondió Masog.
Las cosas en Menzoberranzan se mueven con mucha lentitud. Incluso dudo que los maestros hayan comenzado a investigar aquel episodio. Una verdadera lástima, opinó Olten. Habría sido una oportunidad magnífica. Basta ya. Le reprochó Masog. La matrona Sinafai no me ha ordenado matar a Drizzt Do'Urden o al hermano. Ya te han advertido que guardes tus deseos personales para ti mismo. Cuando la matrona de la orden, no fracasaré. Las oportunidades pueden crearse. Hablas como si ya supieras cómo morirá Drizzt Do'Urden, dijo Olten. Una sonrisa apareció en el rostro de Masog mientras metía una mano en el bolsillo de su túnica y sacaba una figurilla de ónice, su esclavo mágico, que el tonto de Drizzt apreciaba de todo corazón. Claro que sí, contestó, arrojando la estatuilla de Genwibar al aire para después cogerla y mostrársela a Debir. Lo sé. Los miembros del grupo escogido no tardaron en comprender que no se trataba de una misión ordinaria. Durante la semana siguiente, no salieron a recorrer los túneles de Menzoberranzan. En cambio permanecieron encerrados, día y noche, en una de las barracas de Meleemactere. Prácticamente durante casi todas las horas que estaban despiertos, los incursores rodeaban una mesa oval en la sala de conferencias, escuchando los detalles de los planes para la próxima aventura, y, una y otra vez, el maestro Achnet, el profesor de historia, repetía las historias referentes a la maldad de los elfos. Drizzt las escuchaba atentamente, y se obligaba a sí mismo a dejarse llevar por el efecto hipnótico de las afirmaciones de Achnet. Las historias debían ser auténticas porque, si no lo eran, él ya no tendría ningún punto de referencia para preservar sus principios. Dinin se ocupaba de los preparativos tácticos. Les enseñaba mapas de los largos túneles que el grupo recorrería y explicaba cada detalle hasta que todos aprendieron de memoria la ruta que seguirían. Estas clases también concitaban la atención de los guerreros, excepto la de Drizzt, y tenían que hacer grandes esfuerzos para no estallar en una ovación. A medida que la semana de preparativos llegaba a su fin, Drizzt observó que uno de los miembros de la patrulla no había asistido a ninguna de las clases. Al principio pensó que Masog estudiaba su cometido en la incursión con los maestros de Sorcere. Sin embargo, al ver que se agotaba el tiempo y los planes de batalla eran suficientemente conocidos por todos, comprendió que Masog no formaría parte de la expedición. ¿Dónde está nuestro mago?, se atrevió a preguntar al final de una de las clases. Dinin, disgustado por la interrupción, miró furioso a su hermano. Masog no vendrá con nosotros, respondió, consciente de que los demás podrían ahora compartir la preocupación de Drizzt, cosa muy poco apropiada en estos momentos críticos. Sorcere ha dispuesto que ningún mago salga a la superficie, explicó el maestro Achnet. Masog Hunete te esperará vuestro regreso en la ciudad. Desde luego es una gran pérdida para todos vosotros, porque Masog ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. De todos modos, no tenéis motivos para preocuparos, una sacerdotisa de Araxtinilit irá con vosotros. ¿Y qué hay?, comenzó a decir Drizzt por encima del murmullo de aprobación de los compañeros. Dinin interrumpió al joven porque había adivinado cuál era su pregunta. El felino pertenece a Masog, declaró, tajante. La bestia no viene. Yo podría hablar con Masog, ofreció Drizzt. La severa mirada de Dinin respondió al ofrecimiento sin necesidad de palabras. Nuestras tácticas serán diferentes en la superficie, le explicó a todo el grupo, acallando los comentarios. La superficie es un mundo de distancias sin ninguna relación con los rincones y recovecos de nuestros túneles. Una vez divisado el enemigo, nuestra tarea será rodearlo, acortar las distancias. Miró directamente a su hermano. No nos hace falta un explorador, y, en este tipo de combate, un felino belicoso puede ser más un trastorno que una ayuda. Drizzt se tuvo que conformar con la respuesta. Discutir no habría servido de nada, aun cuando hubiese podido convencer a Masog de que lo dejase llevar la pantera, cosa que sabía imposible. Se forzó a controlar sus deseos y prestó atención a las palabras de Dinin. Este iba a ser el mayor desafío de la vida de Drizzt, y el mayor peligro. Durante los 2 últimos días, cuando no hacían otra cosa que pensar en el plan de batalla, Drizzt descubrió que cada vez estaba más inquieto.
El nerviosismo le hacía sudar las palmas, y su mirada permanecía atenta a todo. A pesar de la desilusión por no poder llevar a Genwibar, Drizzt no negaba la excitación que sentía. Esta era la aventura que siempre había deseado, la posibilidad de conseguir la respuesta a las preguntas sobre las creencias de su gente. Allá, en la inmensidad de aquel mundo ajeno, vivían los elfos de la superficie, la pesadilla invisible que se había convertido en el enemigo común y, en consecuencia, el vínculo que unía a los Draus. Drizzt descubriría la gloria de la batalla, conseguiría la venganza contra los enemigos más odiados por su raza. Hasta ahora, Drizzt había combatido por necesidad, en los gimnasios o contra los monstruos estúpidos que se aventuraban demasiado cerca de su hogar. El joven sabía que este encuentro sería diferente. Esta vez sus estocadas y mandobles tendrían la fuerza de emociones más profundas, estarían guiadas por el honor de su gente, por el valor colectivo y la decisión de golpear a sus opresores. No podía creer otra cosa. La noche anterior a la partida, Drizzt se acostó en el camastro y realizó algunos ejercicios con las cimitarras. Esta vez, le susurró a los aceros mientras se maravillaba de los intrincados movimientos incluso a tan poca velocidad. Esta vez vuestro tintineo será un canto a la justicia. Colocó las cimitarras en el suelo junto a su lecho y se puso de costado dispuesto a dormir. Esta vez, musitó una vez más casi sin mover los labios y con un brillo de decisión en los ojos. ¿Sus proclamas eran ciertas o solo una manifestación de esperanza? Drizzt había descartado la pregunta la primera vez que la formuló porque ya no podía plantearse más dudas. Había dejado de pensar en la posibilidad de una nueva desilusión. No era propio del corazón de un guerrero Drow. A Dinin, en cambio, que observaba a Drizzt desde las sombras del portal, le sonó como si el hermano menor intentara convencerse de la verdad de sus propias palabras. 20. Aquel mundo extraño. Los 14 miembros de la patrulla se pusieron en marcha a través del laberinto de túneles y cavernas enormes que, de pronto, se abrían ante ellos. Sin hacer ruido gracias a sus botas mágicas y casi invisibles envueltos en sus pibafuis, se comunicaban exclusivamente por el código mudo. Durante gran parte del camino, la pendiente del suelo apenas si se notaba, aunque algunas veces el grupo tuvo que trepar por las chimeneas, conscientes de que cada paso y cada asidero los acercaban al objetivo. Cruzaron los límites de los territorios pertenecientes a los monstruos y a otras razas, pero los odiados enanos e incluso los duergars se mantuvieron ocultos con sana prudencia. A nadie en la antípoda oscura se le ocurriría interceptar a un grupo de incursores Draus. A finales de la primera semana, todos los Draus podían notar las diferencias en el entorno. A un habitante de la superficie esta profundidad le habría parecido intolerable, pero los elfos oscuros se habían habituado a la opresión constante de millones de toneladas de rocas por encima de las cabezas. Cada vez que llegaban a una curva esperaban encontrar que el techo de piedra ya no existía y que se hallaban a cielo abierto. La brisa les rozaba el cuerpo. No se trataba de los vientos cálidos y sulfurosos provenientes del magma de las profundidades de la tierra, sino de un aire húmedo, perfumado con un centenar de aromas desconocidos para los Draus. En la superficie reinaba la primavera, aunque los elfos oscuros, con su mundo sin estaciones, no sabían qué era, y el aire soplaba cargado con los perfumes de los pimpollos y de las hojas nuevas de los árboles. Dominado por el efecto embriagador de aquellos aromas, Drizzt se veía obligado a recordarse a sí mismo una vez y otra que el lugar de destino era malvado y peligroso. Quizá, pensó, los aromas eran un cebo diabólico, una trampa para atrapar a una criatura inocente y arrebatarle la vida. La sacerdotisa de Arachtinilit que acompañaba a la patrulla comenzó a caminar muy cerca de una de las paredes del túnel. Cada vez que encontraba una grieta apoyaba la cara contra la piedra. Esta servirá, anunció al cabo de un rato. Lanzó un hechizo de visión y miró por segunda vez a través de la grieta que tenía el ancho de un dedo. ¿Cómo vamos a pasar por allí?, le preguntó uno de los miembros de la patrulla a otro mediante el código mudo. Dinin captó los gestos y acabó la conversación con una mirada de enfado. En la superficie es de día, afirmó la sacerdotisa. Tendremos que esperar aquí. ¿Durante cuánto tiempo?, quiso saber Dinin, consciente de que su tropa tenía los nervios a flor de piel ante la proximidad del objetivo. No lo sé, contestó la sacerdotisa.
Supongo que la mitad de un ciclo de Narbondel. Descarguemos las mochilas y aprovechemos para descansar mientras podamos. Dinin habría preferido seguir, solo para mantener a la patrulla ocupada, pero no se atrevió a opinar en contra de la sacerdotisa. De todos modos, la espera no resultó muy larga porque, al cabo de un par de horas, la sacerdotisa volvió a espiar por la grieta y anunció que había llegado el momento oportuno. Tú primero, le dijo Dinin a Drizzt. El joven miró con incredulidad al hermano mayor, sin entender cómo podía pasar por aquella grieta tan estrecha. Ven, lo llamó la sacerdotisa, que ahora sostenía una esfera con muchos agujeros. Pasa por delante de mí y continúa caminando. Mientras Drizzt obedecía la instrucción, la sacerdotisa dio una orden a la esfera y la sostuvo por encima de la cabeza del joven. Unos copos negros, más negros que la piel de ébano de Drizzt, lo rociaron y notó una sacudida tremenda a lo largo de su columna vertebral. Los demás mostraron expresiones de asombro al ver que el cuerpo de Drizzt se hacía tan delgado como un pelo y se transformaba en una imagen bidimensional, en una sombra de lo que era. Drizzt no alcanzaba a comprender lo que ocurría, pero de pronto la grieta le pareció mucho más ancha. Se deslizó en su interior, descubrió que tenía capacidad de movimiento con solo pensar en el gesto, y flotó a lo largo de las vueltas, revueltas y curvas del estrecho canal como una sombra sobre la rugosa superficie de la piedra. Después se encontró en el interior de una cueva alargada con una única salida en el extremo más alejado. No había salido la luna, pero así y todo la oscuridad de la noche en la superficie le pareció extraordinariamente clara. Drizzt se sintió atraído hacia la boca de la cueva que comunicaba con el mundo exterior. Sus compañeros cruzaron la grieta uno tras otro y en último término apareció la sacerdotisa. Drizzt fue el primero en notar la misma sacudida anterior cuando su cuerpo recuperó las dimensiones normales. Al cabo de unos minutos, todos estaban muy ocupados en revisar las armas. Me quedaré aquí, le informó la sacerdotisa a Dinin. Buena caza. La reina araña os mira. Dinin advirtió una vez más a sus tropas de los peligros en la superficie, y a continuación se acercó a la salida de la cueva, un pequeño agujero en la cornisa de una montaña. Por la reina araña. Gritó Dinin, que inspiró profundamente y salió a cielo abierto, seguido por su patrulla. Bajo las estrellas. Mientras los demás parecían nerviosos ante la presencia de aquellas luces, Drizzt no podía apartar la mirada de la cúpula negra perforada por innumerables puntos de luz que guiñaban. Bañado por la luz de las estrellas, sintió como se le henchía el corazón y ni siquiera oyó el alegre canto que cabalgaba en el viento nocturno, porque era el complemento natural al glorioso espectáculo. Dinin escuchó el canto, y él sí tenía la experiencia necesaria para saber que era una de las extrañas letanías de los elfos de la superficie. Se puso en cuclillas, oteó el horizonte y divisó la luz de una hoguera solitaria en el fondo del valle arbolado. Ordenó a sus soldados que lo siguieran y comenzó el descenso. Drizzt podía ver la ansiedad en los rostros de los compañeros, que contrastaba con la inexplicable serenidad que sentía. De inmediato sospechó que había algo erróneo en todo esto. En su corazón, Drizzt sabía desde el momento en que había salido de la cueva que este no era el mundo perverso descrito con tanta minuciosidad por los maestros de la academia. Le parecía extraño no tener un techo de piedra por encima de su cabeza, pero no lo inquietaba. Si las estrellas, que tan profundamente lo conmovían, eran un aviso de lo que podía traer el día siguiente, como había dicho el maestro Achnet, entonces la mañana no podía ser tan terrible. Solo el desconcierto atemperaba la sensación de libertad que experimentaba Drizzt, o bien era víctima de un espejismo, o los compañeros, incluido su hermano, tenían una visión completamente distinta del entorno. La duda resultó otra pesada carga sobre los hombros del joven. Estas sensaciones tan gratificantes, ¿eran una muestra de debilidad o lo que de verdad sentía en el corazón? Son parecidos a las setas que crecen en Menzoberranzan, aseguró Dinin a la patrulla al ver que avanzaban con desconfianza entre los árboles de un bosquecillo. Pero no son centinelas ni peligrosos. De todos modos, los jóvenes elfos oscuros torcían el gesto y esgrimían las armas cada vez que una ardilla saltaba de una rama, otra o un pájaro invisible trinaba a lo lejos. Acostumbrados desde el nacimiento al silencio de su mundo, los 1001 sonidos de un bosque en primavera no podían menos que preocuparlos. Además,
En la antípoda oscura todo ser vivo podía, y desde luego lo intentaría, atacar a cualquiera que invadiese su guarida. Hasta el canto de los grillos sonaba amenazador para los alertas oídos de los Draus. El curso de Dinin era certero, y muy pronto la canción de los elfos ahogó cualquier otro sonido y la luz de la hoguera se hizo visible entre las ramas. Los elfos de la superficie eran la raza más alerta de todas, y un humano, o incluso un sigiloso halfling, tenía muy pocas probabilidades de sorprenderlos. Pero los incursores de esta noche eran Draus, mucho más preparados para actuar con sigilo que el mejor de los ladrones de la superficie. Las pisadas no hacían ningún ruido, ni siquiera al pisar las hojas secas, y las armaduras, ajustadas perfectamente a los contornos de los esbeltos cuerpos, se acomodaban a los movimientos sin ningún chirrido. Inadvertidos, rodearon el perímetro del pequeño claro, donde un grupo de elfos cantaban y bailaban. Boquiabierto ante el placer que le producía aquel espectáculo, Drizzt no prestó atención a las órdenes que su hermano transmitió en código mudo. Varios niños, que solo se distinguían de los demás por el tamaño de sus cuerpos, bailaban en el corro, y se mostraban tan alegres y libres como los mayores. Todos parecían seres inocentes, llenos de vida y felicidad, y obviamente ligados por una amistad y un cariño inimaginables en Menzoberranzan. No tenían nada que ver con los personajes de las historias que el maestro Achnet les había contado, relatos poblados de seres viles y odiosos. Drizzt presintió que los guerreros se movían, desplegándose para obtener la máxima ventaja, pero no apartó la mirada de aquel hermoso espectáculo. Dinin lo tocó en un hombro y le señaló la pequeña ballesta sujeta al cinturón. Después se deslizó entre las sombras para situarse en posición a un lado del claro. El joven quería detener a su hermano y a los demás, quería hacerlos esperar y que contemplaran a los elfos de la superficie a los que tanto se apresuraban a calificar de enemigos. Drizzt descubrió que no podía mover los pies y que la lengua era un peso muerto en la boca reseca. Miró a Dinin y solo pudo confiar en que su hermano interpretara los jadeos como una muestra de entusiasmo por la batalla. Entonces los agudos oídos de Drizzt escucharon el zumbido de una docena de ballestas. La canción de los elfos se interrumpió cuando varios de los miembros del grupo cayeron al suelo. «No», gritó Drizzt, desesperado, impulsado por una rabia tan intensa como inexplicable. Su negativa sonó como otro grito de guerra más para los miembros de la patrulla, y, antes de que los elfos de la superficie tuviesen tiempo para reaccionar, Dinin y los demás ya se les habían echado encima. También Drizzt penetró en el claro iluminado por el fuego, con las armas preparadas, aunque no sabía cuál iba a ser su próximo movimiento. Solo deseaba detener la batalla, poner punto final a la terrible escena. Muy confiados en la seguridad del bosque que era su hogar, los elfos ni siquiera iban armados. Los guerreros Draus los atacaron sin piedad, repartiendo mandobles a diestro y siniestro, y con tanta saña que continuaban clavando sus espadas cuando la víctima ya había muerto. Una aterrorizada mujer consiguió escapar del cerco mortal, y fue a dar delante mismo de Drizzt, que bajó sus cimitarras al tiempo que buscaba la forma de ayudarla. Entonces la mujer se irguió casi de puntillas por la fuerza de una espada que la atravesó de lado a lado por la espalda. Drizzt observó inmovilizado por el horror cómo el guerrero Drau empuñaba la espada con las dos manos y la hacía girar en el interior de la herida. La elfa miró fijamente a Drizzt en los instantes finales de su vida, implorando su piedad. Su voz sonó como un quejido por la sangre que brotó a borbotones de la boca. Con una expresión exultante, el guerrero Drau arrancó la espada del cuerpo sin vida y descargó un segundo golpe que decapitó a la mujer. «¡Venganza!», gritó el Drau, con los ojos alumbrados por una luz demoníaca que asombró a Drizzt. El guerrero clavó su espada una vez más en el cuerpo inerte y a continuación corrió en busca de una nueva víctima. Tan solo un momento más tarde, otro elfo, esta vez una niña, escapó de la masacre y corrió hacia donde estaba Drizzt, sin dejar de gritar la misma palabra una y otra vez. El vocablo pertenecía al idioma de los elfos de la superficie, una lengua incomprensible para Drizzt, pero cuando miró su blanco rostro, cubierto de lágrimas, comprendió el significado de la palabra. La muchacha solo tenía ojos para el cuerpo mutilado a sus pies, la angustia pesaba incluso más que su propio destino. El vocablo únicamente podía significar, madre. Rabia, horror, angustia y una docena más de emociones sacudieron a Drizzt en aquel momento terrible. Quería verse libre de estos sentimientos,
Dejarse arrastrar por la furia asesina de los compañeros y aceptar la cruel realidad, para así librarse del acoso de su propia conciencia. La muchacha elfa llegó junto a Drizzt pero ni siquiera advirtió su presencia, atenta solo a la madre muerta. Drizzt levantó su cimitarra dispuesto a descargar el golpe mortal contra la desprotegida nuca, incapaz de distinguir entre la piedad y el asesinato. «Sí, hermano», vociferó Dinin. Su voz dominó los aullidos, jadeos y exclamaciones de los compañeros, y sonó a los oídos de Drizzt como una acusación. El joven miró a Dinin y lo vio cubierto de sangre de pies a cabeza en medio de un montón de elfos muertos. «Ahora conoces la gloria de ser un Drow», añadió Dinin, levantando un puño en señal de victoria. «Hoy apaciguaremos a la reina araña». Drizzt respondió con el mismo gesto, soltó un gruñido y se apartó un paso para descargar el golpe. Casi lo hizo. Con la mente obnubilada por la confusión, Drizzt Do'Urden estuvo a punto de ser igual a todos los demás. Casi arrebató la vida de los ojos de la hermosa niña. En el último momento, ella lo miró, y sus ojos resplandecieron como un espejo oscuro en el corazón de Drizzt. En aquel reflejo, en la imagen invertida de la furia que guiaba la mano, Drizzt Do'Urden se encontró a sí mismo. Descargó la cimitarra en un poderoso arco con un ojo puesto en Dinin mientras la hoja pasaba por encima de la niña. Con el mismo movimiento, Drizzt empleó la otra mano para coger a la muchacha por la pechera de la túnica y tumbarla boca abajo en el suelo. La elfa gritó, aterrorizada pero ilesa, y Drizzt vio que Dinin lo saludaba con el puño en alto antes de volverse de espaldas. Drizzt tuvo que trabajar deprisa, la espantosa batalla estaba a punto de concluir. Movió las cimitarras sobre la espalda de la muchacha acurrucada para destrozarle la túnica aunque sin llegar a tocar la delicada piel. Después utilizó la sangre del cuerpo decapitado para completar el engaño. Pensó que a la madre le habría complacido saber que su sacrificio había servido para salvar la vida de la hija. «No te muevas», susurró al oído de la muchacha. Drizzt sabía que no entendía su lengua, pero al menos intentó imprimir un tono de consuelo a su voz. Solo podía confiar en que el engaño no fuese descubierto cuando un momento más tarde Dinin y los demás se reunieran con él. «Bien hecho», exclamó Dinin, tan entusiasmado que le temblaba todo el cuerpo, cuando llegó junto a su hermano. «Hemos acabado con toda esta carroña y ni uno solo de nosotros ha resultado herido. Las matronas de Menzoberranzan estarán orgullosas aunque no hayamos conseguido botín de esta pandilla de miserables». Miró los cuerpos a los pies de Drizzt y palmeó el hombro de su hermano. ¿Acaso creían que podían escapar?, rugió Dinin. Drizzt hizo un esfuerzo supremo para contener el asco, pero Dinin estaba tan entusiasmado con el baño de sangre que difícilmente se habría dado cuenta. «No contaban contigo», añadió Dinin. «2 muertos para Drizzt». «1», protestó el guerrero que había matado a la mujer. Drizzt apretó las empuñaduras de sus cimitarras y se armó de valor. Si el Drow descubría el engaño, Drizzt lucharía por salvar la vida de la muchacha elfa. Mataría a los compañeros, incluso a su hermano, para salvar a la niña de ojos resplandecientes. Lucharía hasta que lo mataran. Así al menos no tendría que presenciar cómo la asesinaban. Por fortuna, el problema no llegó a plantearse. «Drizzt mató a la niña», le explicó el guerrero a Dinin, «pero la mujer es mía. La atravesé con mi espada antes de que tu hermano tuviese siquiera tiempo de levantar sus cimitarras. Fue un acto instintivo, un golpe inconsciente contra el mal que lo rodeaba». Drizzt no se dio cuenta de lo que había hecho hasta al cabo de un momento, cuando vio al presuntuoso Drow tendido de espaldas, con las manos en el rostro, gimiendo de dolor. Solo entonces Drizzt advirtió el escozor en la mano y vio los nudillos y la empuñadura de la cimitarra manchados con sangre. «¿A qué viene esto?», preguntó Dinin. Drizzt pensó deprisa y ni siquiera respondió a la pregunta. Miró más allá de Dinin, a la figura que se retorcía en el suelo, y volcó toda su rabia en un insulto que los demás podían aceptar y respetar. «Si alguna vez vuelves a robarme una víctima», lo amenazó, con un tono de sinceridad casi auténtico, «reemplazaré la cabeza decapitada con la tuya». Drizzt vio que, a pesar de sus esfuerzos por no moverse, la niña elfa había comenzado a estremecerse por los sollozos, y decidió no abusar de la suerte.
Venga, vámonos, gruñó. Dejemos este lugar. El hedor de la superficie es como bilis en la boca. Se alejó con paso enérgico, y los demás, riéndose, recogieron al compañero caído y lo siguieron. Por fin, susurró Dinin mientras observaba la marcha de su hermano. Por fin has aprendido lo que significa ser un guerrero drow. En su ceguera, Dinin jamás comprendería la ironía de sus palabras. Todavía nos queda una cosa por hacer antes de regresar a casa, explicó la sacerdotisa al grupo cuando llegaron a la boca de la cueva. Solo ella sabía cuál era el segundo objetivo de esta incursión. Las matronas de Menzoberranzan quieren que seamos testigos del más tremendo horror del mundo exterior, para que podamos advertir a nuestra gente. Nuestra gente, repitió para sí Drizzt, sarcástico. Por lo que había podido ver, los incursores ya conocían cuál era el horror del mundo exterior, ellos mismos. Allí. Gritó Dinin, señalando hacia el horizonte por el este. La línea de luz prácticamente imperceptible marcó el contorno de las distantes montañas. Un habitante de la superficie no habría podido verla, pero los elfos oscuros la veían con toda claridad, y todos, incluido Drizzt, retrocedieron involuntariamente. Es hermoso, se atrevió a comentar Drizzt después de contemplar el espectáculo durante unos segundos. Dinin le dirigió una mirada helada, pero no tanto como la de la sacerdotisa. Quitaos las capas, el equipo y las armaduras, ordenó la sacerdotisa. Deprisa. Dejadlo todo en el interior de la cueva para que la luz no los afecte. En cuanto cumplieron la orden, añadió con tono severo, observad. El cielo mostró un tono violáceo y después rosa, y los elfos oscuros entornaron los párpados, incómodos. Drizzt quería negar la evidencia de la misma manera que había rechazado las palabras del maestro de historia, referentes a los pobladores de la superficie. Entonces ocurrió, el sol asomó por encima de las montañas orientales. El mundo exterior despertó a su calor, a la energía que daba la vida. Sus rayos atacaron los ojos de los elfos oscuros con la furia del fuego, atormentándolos con su poder. Mirad. Gritó la sacerdotisa. Contemplad el alcance del horror. Uno tras otro, los guerreros corrieron a refugiarse en las sombras de la cueva, incapaces de soportar el terrible espectáculo, hasta que solo Drizzt permaneció junto a la sacerdotisa expuesto a la luz del día. Desde luego, la luz lo asaeteaba con la misma intensidad que a los demás, pero al mismo tiempo lo reconfortaba. El joven aceptaba el sufrimiento, se exponía sin reparos para que el fuego le limpiara el alma. Ven, dijo la sacerdotisa finalmente, sin comprender el motivo de sus acciones. Ya lo hemos visto. Ahora podemos regresar a nuestro hogar. ¿Hogar? Preguntó Drizzt, en voz baja. Menzoberranzan. Gritó la sacerdotisa, convencida de que el varón había perdido el juicio. Ven, antes de que el fuego del infierno consuma nuestra piel hasta los huesos. Dejemos que nuestros primos de la superficie sufran con las llamas, un castigo justo para sus malvados corazones. Drizzt soltó una carcajada amarga. ¿Un castigo justo? Deseaba poder arrancar del cielo 1000 soles como este y colocarlos en cada capilla de Menzoberranzan, para que brillaran hasta el final de los tiempos. Entonces ya no pudo soportar más el castigo de la luz. Entró en la cueva casi ciego. Vistió la armadura y recogió el equipo. La sacerdotisa tenía la esfera preparada, y Drizzt fue el primero en atravesar la pequeña grieta. Cuando todo el grupo se reunió otra vez en el túnel al otro lado, el joven ocupó su posición delante de la patrulla y la guió en el descenso por los senderos cada vez más oscuros, de regreso a la oscuridad de su existencia.